escribí hace 1000 años una canción que se llamó Las quejas de un ateo, y esta que estoy ahora cantando, un texto basado en Pablo VI, San Pablo VI, pues son otra vez martillazos sobre el mismo clavo. Perdón, pedir perdón, nosotros a ellos y antes que ellos a Dios. Perdón, pedir perdón, nosotros a ellos antes que ellos a Dios. Cuando nos acercamos a un alejado, no podemos sentir sino un cierto remordimiento. ¿Por qué este hermano se ha alejado? Porque no fue suficientemente amado, cuidado, introducido en la alegría de la fe. Porque ha juzgado la fe fijándose en nosotros, que la predicamos y que por nuestros defectos ha terminado despreciando a la religión. Porque ha escuchado más represiones que consejos e invitaciones. Repudian la religión porque coincide con nuestra persona. Suelen ser más exigentes que malos. Ven las cosas sagradas envilecidas en nosotros. Perdón, pedir perdón, nosotros a ellos antes que ellos a Dios. Pedir perdón, nosotros antes que ellos a Dios. Hermanos alejados, perdón, si no los hemos comprendido, si los hemos rechazado muy fácilmente, si no nos hemos ocupado de ustedes. Perdón, si no hemos sido buenos médicos de almas, si no les hemos hablado de Dios como es debido, sino que los hemos tratado con ironía, con desprecio, con polémica. Hoy le pedimos perdón, pero dense la oportunidad de escuchar. Perdón, pedir perdón, nosotros a ellos antes que ellos a Dios. Pedir perdón, nosotros a ellos antes que ellos a Dios. Si pudiéramos decir a los alejados una palabra, lo primero sería pedir perdón. Sí, nosotros a ellos antes que ellos a Dios. Estas son las quejas de un ateo. Oye bien, cristiano verdadero. Estas son las quejas de un ateo. Right. Qué fuerte, ¿no? Claro. ¿Qué te inspira este texto? Sí, cuando me topé con este texto, pues ya no me acuerdo si en la publicación que hice de este texto o en otro que pongo pregunta abierta. Uh-huh. Al salir de la Santa Misa. Primero, Cristian. Dime. Una imagen. ¿Qué es lo que te viene de Pablo VI? Pablo VI para mí me vienen varias, pero quizá un papa sufrido, incomprendido. Fíjate que la imagen que hemos tenido, yo al menos desde adolescente prácticamente, era el hombre así compungido, pensando, duditativo, ¿no? Como el pensador de Rodin, ¿no? Pensando así y tal, y como que eso era malo. Y resulta que, de verdad, el hecho de cuestionar ciertas cosas que dio luego pie para lo que el Vaticano II, etcétera, etcétera, ¿no? Era bueno. En fin. No. Sí, no, evidentemente es como un papa para mí incomprendido, pero no lo digo solamente en, en los términos de
quizá en el sentido del mundo como tal, ¿va? Sino también, vamos a decir, de una casta católica que no terminó entendiendo a este gran hombre. Algunos le aplauden, por ejemplo, esa gran encíclica Humanae Vitae como tal, pero y hay gente que uno les cita también, escribió otro tipo de encíclicas, por ejemplo, de doctrina social, que es un magisterio tremendo, y eso queda como apartado. Entonces me parece que es un papa bastante incomprendido, sobre todo por los extremos, tanto dentro como fuera de la iglesia. Pero bueno, cuando yo me topé con este texto, te decía que había hecho también una publicación con una pregunta abierta de decir, después de yo salir de la misa dominical, mi comportamiento acerca o aleja a las personas con las que me topo. Y fue interesante, repito, no sé si fue en esta publicación o en esta que te estoy mencionando. Me recuerdo una señora me escribe y me dice, tú estás siendo demasiado exigente. Lo que tendremos que decirle a esas gentes es de que están mal si se escandalizan por nuestro comportamiento. Ellas tienen que ir directamente a Dios y todo eso. Y me parece un argumento válido, pero al mismo tiempo yo digo, qué interesante que es la misma actitud. Son ellos los que tienen la culpa. Claro. Es decir, el examen de conciencia lo tienen que hacer ellos, no nosotros, ¿eh? Porque su argumento es válido, ciertamente. Si vienes a la iglesia, no me veas a mí, yo no soy la referencia, es de nuestro Señor. Pero el texto te está invitando a una autocrítica, y lo primero que hace es precisamente huir de esa autocrítica y lanzar la responsabilidad al otro, ¿eh? Comentario típico de ¿y qué pasa si el sacerdote es un pecador y en ese momento y tal es válida la consagración? No sé qué, no sé, es el argumento típico, ¿no? Claro. Sí, no llegamos a... Pero a mí esto me parece muy, muy interesante porque, por ejemplo, algunos ahora mismo están criticando mucho al Papa por ciertas cuestiones disciplinares que ha tomado, vamos a decirlo, con el área un poquito más conservadora, más tradicionalista y todo esto. Y se escandalizan, y fíjense con los herejes, y fíjense con los ateos, y fíjense con otras religiones, es un pan de Dios y todo eso. Precisamente, yo les digo, nos tendría que dar vergüenza escandalizarnos de esto. ¿Por qué? Porque si supuestamente... suponiendo que la fe está en el conservadurismo, el tradicionalismo, en la ortodoxia y todo esto, somos nosotros los que tenemos más capacidades de sufrir y padecer, suponiendo que una injusticia. Estos que de alguna manera pueden estar más lejos, entre comillas, de nuestro Señor, requieren otro tipo de trato. Entonces a veces inclusive no terminamos por madurar, nos creemos los católicos maduros, pero no soportamos ni padecemos como verdaderos católicos, y nos encelamos de que cuando el pastor, como en este caso el Papa Francisco, se acerca a estas periferias existenciales, como él dice, con una ternura y una dulzura que por alguna razón no la tiene con nosotros, porque quizá a nosotros nos sirve un poquito más una exigencia mayor, ¿va? Entonces, al mismo tiempo que defendemos la fe, nos rebajamos porque queremos ser tratados como si fuéramos niños de pecho, ¿va? Y nos encelamos de la tolerancia, de la paciencia que se tiene con muchos de estos hermanos, que como dice aquí Pablo VI, muchos de ellos no son almas malas, son almas exigentes que precisamente reclaman una congruencia que nosotros no estamos dando. Y esa gente que le exige que venga con mano dura, y por qué no se define más, y por qué no ataca más, o sea, ese espíritu de atacar en lugar de acoger, ¿no? Que es lo que Francisco ha intentado poner como tal, ¿no? Claro. Pedir perdón, me encanta esa idea, ¿no? Nosotros a ellos, antes que ellos a Dios. Pedir perdón, nosotros a ellos, antes que ellos a Dios. Y una cosita también con esto, estoy recordando la controversia que se hizo cuando el Papa fue a pedir perdón a los indígenas en Canadá. Sí. A mí, yo pensé, o sea, que se incomodaran católicos, y es que también los indígenas tendrían que pedir perdón por el martirio de los jesuitas en el tiempo y todo eso, y desde luego, pero le digo, o sea, para mí esto es importantísimo, que la prioridad, el primer paso en la humildad, la de la iglesia. Claro. Muchos citan, por ejemplo, a Pablo VI con aquella frase de el humo de Satanás se ha metido por algún rincón en la iglesia, y quieren desacreditar precisamente el Concilio Vaticano en eso, y yo digo no, al contrario, ¿sabes qué? Esa frase
valida el Concilio Vaticano II, porque qué bien hace que una iglesia, en este caso la de Pablo VI, tenga la valentía de decir: se nos ha metido el demonio por un lado. ¿Por qué? Porque antes de esto generalmente había mucha simulación. Es la iglesia, bueno, como misterio, es inmaculada, es santa como tal, pero es siempre querer tapar. Entonces, con la facha de santidad, que yo le llamo santurronería, etcétera, y muchas veces no reconocemos, que estamos manchados, que hay miseria todavía por limpiar. Entonces, entender a un papa, Pablo VI, que no se anda con simulaciones y que dice: no, el humo de Satanás se ha metido dentro de la iglesia, para mí confirma que esta iglesia se está renovando, porque es capaz de lavar los pies, es capaz de quitarse la tiara y darla para los pobres. Entonces hay evangelio puro atrás de este gran hombre, Pablo VI.